¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana 21, sesión 4, correspondiente al día jueves de las sesiones de la plataforma Aprendo en Casa para nuestro quinto grado de primaria. A lo largo de esta semana hemos estado completando el proyecto de Compartimos Recuerdos Familiares. El día lunes hemos estado viendo los cambios y las diferencias que han sucedido en los juguetes a través del tiempo. Usamos para eso la comparación de dos objetos históricos, como fue los kits de cocina. El día martes hemos elaborado una línea de tiempo también con las respuestas que recogimos de nuestros padres acerca de los juguetes que ellos utilizaron en su niñez, en qué año lo hicieron, y luego explicaron ustedes en una narración cómo esto ha ido cambiando algunas cosas, pero otras permanecieron. Por ejemplo, los juguetes siguen siendo patrimonio de los niños, pero lo que ha cambiado ahora es el material y la finalidad del juguete. El día miércoles hemos estado resolviendo problemas de estimación de cantidades en litros y en mililitros. También hemos planificado y ejecutado una entrevista para recoger de nuestros padres algunas anécdotas graciosas ocurridas en su vida familiar o en su vida en la comunidad. Con esos resultados de la entrevista, con esas anécdotas que hemos recogido el día de ayer en la entrevista, vamos a realizar nuestra actividad de hoy. La actividad se llama Escribimos nuestras anécdotas, la parte 1, porque mañana vamos a hacer la parte 2. Hoy es la planificación, la parte 1, y mañana vamos a textualizar, a escribir ya. Vamos también a leer la meta, lo que queremos lograr este día de aprendizaje. La meta es planificar la escritura de anécdotas sobre momentos agradables que nos motiven a seguir juntos en familia. Planificar la escritura. Recuerden ustedes que uno de los pasos más importantes al escribir es justamente la planificación. Cuando uno planifica bien lo que va a hacer, también el resultado es muy satisfactorio. Vamos a recordar también algunas características de las anécdotas, aquello que ya hemos estado leyendo también ayer. Uno, que las anécdotas son relatos breves, cortos. Tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Como cualquier narración, tienen un inicio, un problema o nudo, y luego el final, el desenlace, cómo termina esa anécdota. Casi siempre termina en algo gracioso. Además, las anécdotas desarrollan una secuencia de acciones, es decir, las acciones van sucediéndose una tras otra, de manera lógica. También las anécdotas presentan personajes, un lugar donde sucedió y el tiempo en el que pasan esos hechos. Que casi siempre o siempre son graciosos, ¿no? Graciosos para el que lo escucha sobre todo, no tanto para el que lo ha pasado. Necesitaremos entonces para planificar, para planificar vamos a necesitar las entrevistas realizadas a nuestros padres y familiares sobre sus anécdotas. Ayer les sugerí que guarden esas entrevistas en celular. Es mejor para no tener que estar escribiendo. Uno al escucharlo ya puede ir mejorando eso que nos acaban de contar y poder nosotros escribirlo ya con una planificación previa, ¿no? Ya podemos considerar qué tipo de lenguaje, en qué momento vamos a insertar el inicio, el nudo, el desenlace, etc. Entonces planifiquemos, pues comencemos con la planificación. Como les decía, la planificación es el paso más importante al escribir. Para esto vas a seleccionar primero 3 anécdotas familiares. De todas las que te han contado tus padres, tus familiares, solamente selecciona 3. Las que a ti te parezcan más graciosas o las que crees tú que sí podrían compartirse con los demás. Vamos a hacer un plan de escritura entonces en la planificación. Hay 4 preguntas claves que nos tenemos que hacer, chicos. La primera pregunta, y acá la puedes responder tú más abajo, le abres un recuadro. ¿Qué escribirás? Naturalmente la respuesta está fácil, ¿no? ¿Qué escribirás? Anécdotas familiares. ¿Para qué escribirás? Para compartirlas, ¿no? Para compartirlas con otras personas. ¿Quiénes leerán las anécdotas? Lo van a hacer tus compañeros
y familiares también que puedan ver en el grupo WhatsApp. ¿Qué fuentes utilizar? Nos referimos a las fuentes. No estamos hablando de ir a buscar otros textos fiables, tampoco vamos a ver imágenes u objetos históricos, no vamos a revisar una línea de tiempo. Las fuentes que vamos a utilizar son justamente los testimonios de tus familiares. Esas anécdotas que han contado son sus testimonios, porque ellos los han vivido. Esas son las fuentes. Entonces aquí pondremos, ¿qué fuentes utilizarás? Los testimonios de mis familiares en las entrevistas. ¿Correcto? Ya tenemos entonces 4 aspectos claves dentro de la planificación de nuestro texto. Nuestro texto, la anécdota. Vamos entonces ahora a ver, antes de esto, aquí está. Vamos a leer entonces un texto. Vamos a leer un texto para poder captar un poco la esencia de cómo tenemos que escribir nuestras... Vamos a leer un texto que está justamente en los recursos de la plataforma. El texto se llama Secretos de Familia. Acompáñenme a leerlo. Vamos a hacerlo juntos. Cada vez que mi familia se reúne, compartimos anécdotas graciosas o curiosas. Estas, las que vienen a continuación, estas las escuché en el cumpleaños del tío Pancho. La anécdota se llama El queque para extraterrestres. Gracioso, ¿no? A mi abuelita Antonia le encantaba que vinieran a visitarla. No le importaba que la casa se llenara de gritos, de bulla y caídas estrepitosas. Una noche, cuando la visitaban mis tíos y primos, se fue la luz. ¡Uy, qué miedo! Se fue la luz. Los primos más pequeños se asustaron mucho, especialmente Abel y Renato. Eran muy pequeños seguramente. Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Para alegrarlos, ella les preparó un queque. ¡Qué rico! La abuelita les preparó un queque. La ayudaron mi tía Rosa y mi tía Dulia. Después de esperar tanto, el queque estaba listo. ¡Qué rico! Cuando cortaron la primera rebanada, grande fue la sorpresa al ver lo verde que era por dentro. ¡Ah, su verde! Mi abue moría de vergüenza. Ella había confundido la harina preparada con la harina de habas verdes. ¡Oh! A mi tío Lucho se le ocurrió decir que ese era el queque para extraterrestres. Como son verdes, supuestamente, dijo, este es un queque para extraterrestres. Una receta secreta de la abue Antonia. A partir de ese día, es el postre más popular en la familia. No sé si a ustedes les pareció gracioso, pero a mí me pareció muy graciosa esta anécdota del queque para extraterrestres. Veamos otra anécdota más dentro de ese texto que se llama, ¿cómo se llamaba? Recuerdos, recursos, secretos de familia se llamaba el texto. Vamos a leer la segunda anécdota. Los tesoros del primo Tom. Los tesoros entre comillas, algo debe tener ahí de raro eso. Hace 6 años, mi tío Toño fue a trabajar a la selva como policía. Luego lo alcanzaron mi tía Danixa y su hijo Tom, como el gato. Este tenía 3 años, Tom, ¿no? Este tenía 3 años. Y disfrutaba mucho del paisaje y los animalitos. Un niño de 3 añitos, qué bueno. Mi tía le había regalado una cajita para que guarde sus tesoros. Piedritas, juguetes, hojas de los árboles y todo lo que él apreciara. El día en que debían regresar a Lima, alistaron todo. Tom no quería dejar su cajita. La sorpresa de mi tía Dani, la tía Danixa, fue única cuando al destapar la cajita, encontraron una familia de salamandras. ¡Oh, qué horror! Salamandras, esos anfibios, perdón, esos reptiles de color verde oscuro. Las tenía ya varios meses.
Las alimentaba sin que mis tíos lo supieran y las guardaba debajo de su cama. Debajo de su cama tenía la familia de salamandras. Finalmente, Tom dijo con carita triste: no quiero dejar a mis tesoros. Mis tíos rieron y junto con él les encontraron un hogar. Es una anécdota, es graciosa, ¿verdad? Bien, vamos a revisar algunas cositas de estas anécdotas para tenerlas en cuenta. Observemos que estas anécdotas tienen un título. No solamente tienen un título general, que se llama Secretos de Familia, sino que cada anécdota también tiene un título. También son extensas. No se puede contar una anécdota en 4 palabras. Hay que darle cierta construcción para que suene bonito también a la hora de que alguien lo vaya a leer. Tienen también una estructura, como ya dijimos, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. En el caso de los tesoros de Tom, el inicio fue que se fueron a vivir a la selva. El nudo fue que él tenía una cajita, su mamá le había dado una cajita. Y el desenlace fue que dentro de la cajita había salamandras y luego les encontraron un lugar para donde se queden a vivir, ¿no? Allá en la selva. También estos textos tienen una organización de las ideas. O sea, las ideas están bien organizaditas, una después de la otra. No se atropellan las ideas. También hay un tipo de lenguaje. El lenguaje es formal. Formal y también un poquito informal en algunas palabras. Y las acciones, además, están, como dije, secuenciadas. Están una después de la otra. No hay un desorden. No se retrocede en la acción, sino que se continúa avanzando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar y escribir ya las anécdotas que ustedes van a contar. Otra recomendación más adicional es que uses conectores. Un conector, por ejemplo, luego, entonces, enseguida, de manera que, mientras tanto, de modo que, en conclusión, etcétera. Miren toda la gran gama de conectores que existen, como para que no estemos repitiendo un conector tras otro. Si ya elegimos un conector, ya lo usamos y voy a usar otro, no vaya a repetir la primera, ¿no? Digo, ¿de qué otra forma puedo decir esto? De esta forma, para no estar repitiéndolo. Si no, el texto se ve un poco feíto cuando repetimos las palabras a cada momento. Por ejemplo, aquí nos dejan una oración, dice: todos se pusieron tristes porque, ahí está el conector, porque ya no podían jugar. Recuerdan, ¿no? En el caso de la anécdota del queque para extraterrestres, cuando se había ido la luz. Yo tengo un montón de anécdotas que contar también. Considera también un título para todo el texto, como te dije anteriormente, y un título para cada anécdota. Un comienzo motivador, que suene bonito. ¿Recuerdas tú? El texto comenzaba diciendo que les voy a contar algunas anécdotas, o cuando mi familia se junta siempre están contando anécdotas y les voy a presentar algunas de ellas. Ese es un comienzo motivador, que nos motive a querer seguir leyendo. Y el lenguaje es sencillo, no debe ser nada complicado, si no, no vamos a entender lo que nos quieres decir y ya no vamos a querer leerlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debes considerar en tu planificación. Hasta ahí nomás, chicos, solamente la planificación. Todavía no vamos a escribir, solamente ya debemos tener bien claro todo lo que vamos a hacer el día de mañana cuando lo escribamos. Con esta lista de cotejo vas a evaluarte qué tan bien hiciste tu planificación. ¿Elegiste las anécdotas? ¿Sí o no? En la selección de estas anécdotas, ¿tuviste en cuenta el propósito? Es decir, contar un recuerdo familiar o de tu comunidad, ¿sí o no? ¿Sabes por qué las has elegido? ¿Tú estás seguro por qué las has elegido? ¿Sí o no? ¿Elegiste tus destinatarios? ¿Sí o no? ¿Tienes la información organizada y los títulos que colocarás? ¿Sí o no? ¿Y elegiste ya los recursos que utilizarás para transmitir las emociones y los sentimientos de los personajes? Puedes agregar una imagen también. O las palabras como abue, ¿no? Ahí le llamaban abue a la abuelita para que sea más graciosa. O el nombre extraterrestre. Entonces, chicos, eso hay que tener muy en cuenta a la hora de evaluar qué tan bien has hecho tu planificación. Hay que hacer en este día. Muchísimas gracias porque estamos cerrando ya casi las 2 semanas de este proyecto de Compartimos Recuerdos Familiares. Muchas gracias, que tengan un bonito día y por hoy es todo.